Jefe del Pentágono habló con los secretarios de la Defensa y la Marina mexicanos. Más restos humanos encontrados en Jalisco. Enrique Alfaro reportó que en su entidad detectaron la nueva variante del COVID-19. Puede ser más contagioso. Y enfrentamientos justo en estos momentos en Michoacán. Y nos están obligando a todos de que vayamos porque se están agarrando allá balazos con el gobierno. Bienvenidos al Caporal del 29 de enero. ¡Comenzamos! De manera inesperada, de manera sorpresiva, nos hemos enterado de una llamada que sostuvieron los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, Luis Crescencio Sandoval de la Sedena y el almirante José Ojeda de la Marina, con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Lloyd Austin es el primer afroestadounidense en dirigir precisamente el Pentágono, y este encuentro, esta comunicación fue dada a conocer por precisamente por Lloyd Austin vía Twitter, y aseguró que los temas que abordaron fueron la relación bilateral y regional entre evidentemente México y Estados Unidos, así como la cooperación en materia de seguridad. Atención, porque se trata del primer acercamiento que sostiene este nuevo funcionario público estadounidense, en esta nueva administración, con los secretarios de la Defensa y de la Marina mexicanos. Y también se trata del primer acercamiento que tienen después de la exoneración a Salvador Cienfuegos. Comienzan estos encuentros importantes con la nueva administración ya en funciones en Estados Unidos. Hace unos días, de hecho en específico el pasado miércoles 27 de enero, te traje a este canal este video. Estás viendo la imagen miniatura. No es esta la imagen miniatura correcta. 27 de enero, de un acontecimiento registrado precisamente en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco. 10 bolsas con restos humanos encontrados en un barranco, en un estado que encabeza la lista de fosas clandestinas encontradas. Pasaron solamente 2 días para que tengamos una noticia un tanto similar. También en el municipio de Zapopan. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, hoy viernes 29 de enero, a las 2 de la tarde con 44 minutos aproximadamente, llegó una llamada al 911 para alertar. Se trató de una llamada anónima para alertar de la presencia de bolsas de plástico, aparentemente con restos humanos, en un barranco de la colonia El Bajío, a 1 kilómetro del estadio Akron. Y pues lo que informaron es que había estas bolsas. Policías llegaron al lugar y encontraron 3 bultos envueltos en bolsas negras y con cinta gris, precisamente en este barranco. Presumiblemente estos bultos con los restos humanos, y también encontraron una bola envuelta también con cinta gris, que de manera preliminar se cree que se trata de una cabeza. Los policías que atendieron este llamado consideraron que se trataba de una sola víctima, de los restos de una sola víctima. Sin embargo, serán las autoridades, en este caso de la Fiscalía de Jalisco, las que se encarguen de determinar qué fue exactamente lo que encontraron en este barranco, qué es exactamente lo que contienen las bolsas y de qué se trata justo esa bola encontrada. Y hablando de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro ha informado que detectaron 4 posibles casos de una nueva variante del COVID-19, la variante E484K. Debido a que lo identificaron, debido a que lo encontraron, ya dieron aviso al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, con el objetivo de que se tenga claridad de si se trata de esta nueva variante, y una variante que fue detectada en Brasil,
variante sudafricana o brasileña están todavía en investigación y que también forma parte de la investigación si puede ser inmune este virus a las vacunas ya conocidas. Esto es parte de lo que dijo el gobernador de Jalisco al respecto. Queremos decir que hemos informado al INDRE de la detección de 4 casos con la variante 484. No significa que sea eso, pero lo que hemos hecho son estudios preliminares, quiero ser enfático en eso, estudios preliminares en donde se han detectado 4 casos. Sabemos o hay información que esta variante tiene un efecto directo en la transmisibilidad del virus, es decir, puede ser más contagioso, puede tener también un efecto en la gravedad de los pacientes y, por supuesto, puede tener un efecto en la eficacia de la vacuna. Te comparto en pantalla la fotografía de un autobús. También esto ocurrió en Jalisco. Vaya cosa, vaya historias las de Jalisco hoy. Un autobús de la ruta T16B o 633 iba aproximadamente a la 1 de la tarde de este viernes. Uno de los pasajeros empezó a sentirse mal y se desvaneció y falleció. Lo que sospechan las autoridades, el personal médico que atendió la emergencia, es que pudo haber muerto por COVID-19. Lo que hizo, según ha informado la Secretaría de Transporte, pues ha sido realizar la prueba al pasajero del camión y tomar precisamente las medidas correspondientes con quienes iban a bordo también, así como sanitizar el mismo vehículo. Atención con lo que está pasando con el COVID-19. Es muy importante que nos mantengamos en casa para evitar formar parte de la cadena de contagios. Hoy la Secretaría de Salud Federal informó que 3 estados ya están en semáforo rojo, 17 en naranja, 2 en amarillo y en consecuencia ya no hay ningún estado en verde. Esto pues nos abre las preguntas de qué va a ocurrir con los planes en Campeche del regreso a clases y la vacunación hacia los profesores que ya se había empezado a ejecutar. Nuevamente estemos al pendiente de lo que de cómo se esté desarrollando y tomemos las medidas necesarias. Hoy se presentó ya el presidente, subió un video a sus redes sociales, tema que te compartí en un video de hace unas horas. Vámonos ahora sí al caso de Michoacán, lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en el estado de Michoacán. Quiero, antes de compartirte audios de testimonios de habitantes del municipio de Aguililla y de hablar justo de esta oleada de enfrentamientos que se han registrado en las últimas horas, quiero destacar algo que lo hago prácticamente en todos los videos que cuando hablo de Michoacán y de Tamaulipas, principalmente en ambas entidades. No existe mucha información sobre este tipo de acontecimientos. Se trata de zonas de difícil acceso, se trata de muchos factores: difícil acceso, poca presencia de los medios de comunicación, evidentemente el riesgo que representa hacer este tipo de coberturas y que existe también mucho silencio por parte de las autoridades, de todas las órdenes de gobierno, municipales, estatales y federales. Esto que te voy a compartir a continuación es algo que se ha registrado en las últimas horas. Sin embargo, muy seguramente, y esperemos que así sea, tendremos más información en las próximas horas, si no es que en los próximos días, en los días inmediatos. ¿Qué ha ocurrido en Michoacán? Las autoridades, tanto federales como estatales, han realizado un operativo y han incrementado la presencia de las fuerzas de seguridad, con el objetivo pues de atender la oleada de inseguridad. Se han identificado entonces el aumento de la presencia de las autoridades y el inicio de un, según han dicho habitantes de las zonas donde han incursionado, de un fuerte operativo que ha registrado o que ha detonado una serie de enfrentamientos contra presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Derivado de estos enfrentamientos,
habitantes del municipio de Aguililla, en específico habitantes de comunidades como El Limón, por ejemplo, han compartido testimonios de lo que han estado viendo y han denunciado, han alertado que los que no han logrado huir de estas comunidades están siendo cooptados, están siendo obligados por la delincuencia organizada a vestirse de blanco y a salir a enfrentar a las Fuerzas Armadas, a las autoridades, a las fuerzas de seguridad. Afirman, están los habitantes siendo obligados a detener el avance de las autoridades. Esto representa una preocupación por parte de los mismos habitantes, evidentemente, porque si no hacen caso, advierten, pues temen ser víctimas de la delincuencia organizada. Y si hacen caso y enfrentan a la autoridad, pues entonces temen ser víctima de las mismas autoridades. Escuchemos un par de testimonios sobre estos casos. Jefe del Pentágono habló con los... Perdón, estos no son estos. Oye, para comentarte de aquí en el Aguaje y en el Limón, acá para estas áreas nos están obligando los del Cartel Jalisco a que salgamos a confrontar al gobierno, a no dejarlo pasar. Nos están obligando a todas las familias de acá. Si no los apoyamos, nos van a quitar todo lo que tengamos y nos van a correr, y que si no hasta matar. A todos nos están obligando a hacer eso, a que salgamos allá a confrontar al gobierno, y pues todos con miedo de que nos maten o de que nos quiten las tierras, las vacas, todo. Estamos pues asustados, no sé, ahí para que sepan. También ahorita está un fuerte enfrentamiento ahí en el Aguaje, en el Limoncito, y nos están obligando a todos de que vayamos, porque se están agarrando allá balazos con el gobierno, y la verdad pues se tiene mucho miedo para ir a hacer eso, porque pues ya es a balas, y nos están obligando de que vayamos, que tenemos que ir, que si no nos van a matar ellos. No, para que sepas, porque sí está fuerte el enfrentamiento ahí, porque cayó un operativo y está fea la cosa y quieren que vayamos, y pues no, tenemos miedo, mucho miedo. Como ya te informaba, la información está fluyendo a cuentagotas por parte de las autoridades municipales, estatales y federales. No existe un reporte sobre lo que está ocurriendo en el estado de Michoacán. Municipio de Aguililla también se ha reportado en las zonas conurbadas. Estamos hablando también, por ejemplo, de Buenavista, en comunidades como el Aguaje, en comunidades como el Limón. Sin embargo, aunque también a cuentagotas, pero de una manera más abundante comparado con el silencio de las autoridades, empiezan a salir reportes por parte de la prensa local y también ya testimonios como los que acabamos de escuchar de personas que se encuentran en la zona. Evidentemente estaré al tanto de lo que esté ocurriendo y ya te estaré platicando al respecto o sobre lo que está ocurriendo en Michoacán en estos momentos. Ya te lo estaré platicando mañana. Así que te invito a que te suscribas y a que actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los videos que subo aquí en el Cabral. Y sígueme en el resto de las redes sociales. No olvides reventar el botón de like. Nos vemos mañana y que tengas un buen fin de semana. Y a reventar el botón de like. Gracias.